La charla que ofreció y que traje para compartir acá en el MACSUL se llamó Pensar Latinoamérica, Archivos y Prácticas Artísticas. El contenido y las conclusiones y las hipótesis de lo que conversamos hoy es producto de la tesis de doctorado que hice en la Universidad de Chile, en el doctorado de Filosofía, Convención Estética y Teoría del Arte. La tesis se llamó Prácticas Archivísticas en el Arte Contemporáneo, Documento, Colección y Museo. Y la charla de hoy la dividimos en dos partes. La primera parte propongo pensar el archivo como una serie de procedimientos ¿verdad? Que yo trato de rastrear en la revista Arte en Colombia, que se publicó a finales de los años 70 y 80, que son los artículos y crónicas que yo reviso y analizo, porque me di cuenta de que revisando la revista había como una mirada que se reiteraba, ¿verdad? En algunos escritores como Damián Bayón, Félix Ángel, Aracia Amaral, Luis Camitzer, ¿verdad? Graciela Pantín, que en la década de los 80 empiezan como a revisar críticamente cómo se veía, cómo era la recepción del arte latinoamericano en las exposiciones que se hacían en Estados Unidos y algunas en Europa, ¿verdad? Y entonces estos críticos, estos escritores latinoamericanos visitan estas exposiciones y se dan cuenta de que hay unos tópicos, unos temas, unos estereotipos que se reproducen en el concepto de las exposiciones, que es lo real maravilloso, lo fantástico, lo indígena, lo colonial, lo folclórico. Entonces ellos tratan de poner en cuestión estas categorías con las que históricamente y tradicionalmente se había pensado el arte latinoamericano como solo bajo estas categorías. No sé, lo que hago en la charla hoy fue revisar esas crónicas y tratarlas de articular, que parecían muy separadas entre sí, son años muy distintos, pero hay algo allí que era como un lugar común de revisar lo latinoamericano desde lo fantástico, lo pintoresco, ¿no? En la primera parte tenía que ver con la identidad, cómo se piensa la identidad y cómo había una necesidad de señalar que desde la escritura se estaba pensando la identidad como una cuestión muy homogénea y no desde ciertas particularidades locales, ¿no? También las crónicas están hablando de las exclusiones que se hacen del arte latinoamericano, ¿no? Es un poco en líneas muy generales, pero como en el MoMA hubo una exposición de arte geométrico y abstracto de 1910 a 1980 y no se incluyó a ningún latinoamericano, cuando esto ya era un lenguaje desarrollado desde los años 50, ¿cierto? Con Torres García, por ejemplo, desde Uruguay. La segunda parte de la charla tenía ya que ver con una mirada más contemporánea, que era los artistas, que son los artistas que están vivos, son contemporáneos, que trabajan con la metáfora del archivo, como una estrategia, como una operación. Entonces hablo de dos categorías que propongo en la tesis que tienen que ver con la gestualidad archivística. El archivo se piensa como una cuestión aislada, sagrada, inalterable, ¿verdad? Y estos artistas lo que hacen es modificar eso, suspender esa condición como documental de lo fotográfico y trabajar con documentos, con la noción del documento y con la noción del museo mismo como un espacio vital. Entonces ahí hablo también de la transmedialidad museográfica, que tiene que ver con el cuerpo que recorre el museo, que es un cuerpo que se cansa, que suda, que quiere ir al baño, que se fatiga, y hoy en día los recorridos en los museos están atravesados por la virtualidad de las pantallas y los dispositivos tecnológicos, y ver que ahí hay una conexión con la obra que es que tiene que ver con la virtualidad. Ya esa sería como otra zona de la charla en la que no me extendí, pero que está ligado a la experiencia de Instagram y de cómo la obra de arte ahora es percibida por una pantalla, ¿no? Entonces eso arroja otra información distinta, que era como lo que André Malraux hablaba de el museo sin muros, ¿no? El museo imaginario, a partir de los libros, pero
Podemos pensar que esa idea de museo imaginario, como lo menciona Rodrigo Zúñiga, un teórico chileno, es una categoría que se pensó en los años 50 para hablar de los libros de arte, pero también sirve para pensar la imagen virtual y la imagen contemporánea y la relación con el arte actualmente. Y ahí me detuve en algunos artistas que trabajan con el archivo. Me acuerdo de entonces de Fontcuberta, que es catalán, Alberto Baralla, que parodian el discurso científico y la retórica de la expedición botánica. Está también Pablo Mora, Rosángela Renaud y Ángela Bonadíes, que trabajan con los documentos, pero desde su grado como de lo ilegible. Son documentos que no se pueden leer, a los que no se puede acceder. Entonces está toda esta idea del archivo como una cosa ilegible, la imposibilidad de la información, el duelo, el umbral entre fotografía técnica y documentación técnica y documentación artística, la idea de los desechos de la cultura, ¿verdad? Lo que hace Rosángela Renaud en Biblioteca, que es brasileña. Y por último, hablo de dos artistas colombianos que trabajan con el Estatuto de lo Museal, que son Jaime Iregui con Monumentos Privados y Nicolás Consuegra, que realiza una obra de sitio específico en Bogotá, al superponer como unas referencias arquitectónicas del arte en Colombia. Y Jaime Iregui, que lo que hace es exhibir una colección que fue donada por una familia antioqueña y que tenía que ver con saqueos, ¿cierto?, a lugares turísticos y como esta idea de monumentos. Entonces cada artista de ellos, cada uno de ellos, digamos, con estrategias y operaciones muy distintas entre sí, proponen una suspensión de la idea del origen y de la idea del origen como rastro fundacional, ¿verdad?, de todo archivo, que implica un grado de violencia, pero al mismo tiempo están allí hablando de una gestualidad archivística, que no son solo ellos, pero que lo podemos rastrear como en distintas prácticas actuales, contemporáneas, y que seguramente se me escaparon muchos, pero ese fue como el corpus de obras con las que trabajé y que pude hoy comentar en la charla de hoy en el Maxul.